Contencioso estima que hay que derogarlo, es decir, que no debería de existir, que sí afectaría al Estado, pero la Procuraduría considera que no, que el decreto es beneficioso para el país, para el Estado costarricense. Bueno, iniciemos. ¿Por qué don Freddy Pacheco considera, bueno, coincide el tribunal, le da la razón a Freddy Pacheco, que es perjudicial este decreto, que tiene que ver con la ley de hidrocarburos, ¿verdad? Son los artículos 266 al 283, ¿es así? Y que son parte de los requisitos antes de que se dé la exploración petrolera. Buenos días. Buenos días, Helen, Laura, Alan y estimables televidentes. Una aclaración primero. Esta es la segunda vez que el Tribunal Contencioso emite un fallo muy similar. Correcto, sí, de acuerdo a la primera. La primera vez yo presenté la acción, no una acción, un proceso de conocimiento en el 2011 y fue fallado en forma unánime también, acogido en forma unánime por el Tribunal Contencioso, donde anula el decreto ejecutivo y restablece las normas derogadas por el decreto en el reglamento a la ley de hidrocarburos. Esto debe quedar claro también en la parte legal. No se está tocando la ley de hidrocarburos, que habría que tocarla después. Es el reglamento a la ley de hidrocarburos. Esto tiene que ver con los permisos, para, en términos más sencillos, para que las empresas petroleras puedan explorar, es así, ¿verdad? Explorar. Y explotar. Y explotar, ok. Petróleo en Costa Rica. El reglamento de la ley de hidrocarburos establece muy claramente en un título completo, el título 10, sobre normas ambientales, los mecanismos o los procedimientos que tiene que cumplir toda corporación petrolera que viene a Costa Rica para poder optar a firmar un contrato de explotación petrolera con el Estado. Después, antes de firmar eso. El decreto ejecutivo, publicado en febrero del 98, a finales del gobierno de don José María Figueres y don René Castro, lo que hace es eliminar totalmente del reglamento de la ley de hidrocarburos el título 10º completo, esto de las normas ambientales. No es una sola. Y lo sustituyen por unos estudios, supuestamente estudio de impacto ambiental, sobre actividades que no requieren estudio de impacto ambiental, que el mismo decreto dice que son procedimientos que no puedan producir impactos ambientales significativos. Por ejemplo, un estudio bibliográfico para determinar cómo está la presencia de petróleo o no petróleo en Costa Rica, por ejemplo, una reflexión sísmica marina, o cualquier cosita pequeña que no tiene impacto, que en este momento, para cualquier otra actividad en la CETENA, no requiere llegar a presentarse un estudio de impacto ambiental para ir a hacer un estudio bibliográfico, jamás. Sin embargo, este decreto así lo permite. Y como el tiempo es corto, veamos efectivamente cómo ha servido para eso. En el año 99… O sea, lo que usted está diciendo, Freddy Pacheco, para ir entendiendo, es que no se requeriría ningún estudio de impacto ambiental por parte de las petroleras. Así es. Para explorar y explotar. Antes… Con el decreto. Antes tiene que cumplir… Con el reglamento, sí, con todos los requisitos que se señalaba, que si la explotación podría ser en tierra o en mar, qué trabajos se tienen que hacerse, qué profesionales, qué profundidad, en fin, 17 artículos señalando exactamente lo que tenían que hacer, o por lo menos planteando el mínimo de lo que tenían que hacer antes de firmar un contrato de explotación petrolera. Con el decreto, la prueba está que no hizo falta esto, que Harken Oil, o más bien MKJ Exploration, después se llamó Harken, aquella lucha petrolera que conocimos contra Harken hace 13 años, en el 2004 estábamos peleando contra eso. En el contrato de Harken con el Estado, firmado por doña Elizabeth Odio como ministra de Ambiente y don Miguel Ángel Rodríguez como presidente de la República, se dice en el punto 2.4, como considerando, el estudio de impacto ambiental fue aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el 24 de marzo del 99. Y se sigue hablando del estudio de impacto ambiental aprobado. No hubo tal estudio de impacto ambiental. Lo que hubo fue, digamos, técnicamente como tal, lo que hubo fue la presentación de un documento para un estudio de impacto ambiental de una reflexión sísmica que no tenía ningún tipo de impacto importante, y la CETENA se vio obligada a aprobar eso como estudio de impacto ambiental porque el decreto estaba de la mano de los que proponían. Tanto fue así que el Estado después firma ese contrato y es aprobado ese contrato.
Y Harkin, ya con el contrato en mano, pretendió después iniciar la exploración presentando un estudio de impacto ambiental propiamente dicho, que fue cuando se dio la gran lucha en contra. Pero el decreto lo que hizo fue debilitar las normas ambientales existentes en el país y con eso, por supuesto, expuso al país a situaciones como con Harkin. Harkin tiene el contrato firmado. Al tener el contrato firmado y no dejársele después explotar petróleo porque no aprobó el estudio de impacto ambiental posterior, el que tenía que hacer antes de firmar el contrato, antes de derogar el decreto, de derogar el reglamento de esa parte, Harkin acusó al gobierno, lo iba a demandar por 57.000 millones de dólares por el petróleo no utilizado, digamos, por el lucro cesante sí, no que se dio en ese momento. Es decir, aquí hubo un problema muy serio. O sea, lo que usted dice es que ya ese reglamento se aplicó para el caso de Harkin. Claro, se aplicó para el caso de Harkin, claramente, y así está estipulado en el reglamento. Okay. Alan Astorga, porque comparte usted la opinión entonces de la Procuradora Ambiental que dice que esto beneficia al país. Buenos días. Buenos días a todos. Definitivamente que sí. Don Freddy lo acaba de mencionar y esa es la mejor prueba de que este decreto es necesario para el país para que no quede un estado de indefensión. Y la razón es un asunto técnico. La prueba de Harkin, el hecho de que Harkin no prosperara en su demanda por 57.000 millones de dólares es precisamente porque existía el decreto. Y el decreto establecía que te tenía que hacer un estudio de impacto ambiental para la fase de lo que se denomina la exploración más intensiva, ya cuando se detecta que hay un posible sitio de yacimiento que puede ser objeto de explotación o de una perforación y estudios más detallados. El decreto decía que tenía que hacerse un nuevo estudio, un estudio de impacto ambiental específico para ese punto, y el Estado estaba en posibilidad de decir sí o no. En el caso de Harkin, en el 2004, la SETENA dijo que no, y el asunto no prosperó más porque así está establecido en el decreto. Y es que tenemos que entender un asunto técnico. Yo creo que aquí de ahí parte la confusión. Yo trabajé más de 10 años con Recope en exploración petrolera y conozco bien el tema, además de que soy profesor de geología sedimentaria en la Universidad de Costa Rica. Y el asunto con la exploración petrolera es que se divide en dos fases. Una primera que se llama prospección y tiene que ver con investigación muy general. Como por ejemplo, ¿qué se investiga ahí? ¿Qué se ve ahí? Se hacen esas geología de campo, trabajos de geofísica, trabajos digamos de investigación indirecta, como dice Freddy, de bajo impacto. Pero tiene que hacerse un estudio de impacto ambiental de la fase prospectiva. Aunque ya saben que ahí hay petróleo, ¿qué es lo que hacen en la prospección? No saben que ahí hay petróleo. Las empresas pueden tener acceso a bloques de exploración petrolera hasta 2.000 kilómetros cuadrados. Algunas empresas concesionaron varios bloques, entonces son varios miles de kilómetros cuadrados, y ahí es donde viene el problema. ¿Cómo una empresa petrolera hace un estudio de impacto ambiental para 10.000 kilómetros cuadrados de alto detalle si no sabe si hay o no hay un prospecto, o sea, un sitio donde pueda haber un yacimiento? Por eso la lógica del decreto es separar que la empresa haga un estudio de impacto ambiental para toda la fase prospectiva primero, y se le dice que tiene que hacer estudios de impacto ambiental separados para cuando tenga los prospectos identificados, si es que identifica prospectos. Y el Estado, por medio de la SETENA, determina si es viable o no viable la explotación petrolera en esas condiciones, como pasó en el caso de Harkin en el 2004. Entonces, vean que el Estado ahí más bien queda con la posibilidad de tomar la decisión final de si permite o no la explotación en esa es la segunda etapa, y en esa segunda etapa usted dice que sí hay que presentar estudios de impacto ambiental. Es que los dos se presentan. Para la prospección se tiene que presentar un estudio de impacto ambiental que es que una vez que se aprueba puede establecer la base para el contrato. Para una revisión bibliográfica, un estudio de impacto ambiental. Tiene que ser un estudio, claro que sí. Para una revisión bibliográfica. Claro que sí. Es que no es revisión bibliográfica, tiene que decir todo el plan de trabajo que va a hacer en esa fase prospectiva. Si la empresa dice que va a hacer una revisión bibliográfica, ahí me parece que ahí hay un error de parte de quien aplica la reglamentación, y es que
tenemos que ver una cosa muy importante. El reglamento de la ley de hidrocarburos se generó antes de que surgiera la Ley Orgánica del Ambiente y la CETENA. Cuando ya surgió la CETENA, las reglas del juego sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental cambiaron y entonces aplica todo un conjunto nuevo de instrumentos. Y por eso es que el decreto debería estar vigente para darle más seguridad jurídica al país. Yo quiero hacer la aclaración de que yo aquí no vengo a defender a las empresas petroleras para que vengan a hacer exploración petrolera al país. Que no se ha hecho, entonces. Yo soy de la idea de que en caso que se hiciera, Costa Rica debería hacer su propia investigación. Aquí existen las condiciones técnicas y de recursos humanos para hacerlo. Pero sí quiero aclarar que la lógica del decreto tiene un fundamento técnico y científico bien claro, y que por eso es importante que el decreto permanezca para que haya seguridad jurídica y para que le dé soporte al país en el caso de que sea necesario decidir si un sitio que una empresa propone para hacer explotación petrolera, el país tiene la posibilidad de decir que no. Vean lo grave que significa lo contrario. Lo contrario es que la empresa haga un estudio de impacto ambiental muy temprano, sin ni siquiera saber dónde están, si hay yacimientos o no, o a dónde están, y que por ser un estudio tan general, el Estado se lo apruebe, firme un contrato, y después la empresa puede hacer prácticamente lo que quiera, porque ya tiene el estudio de impacto ambiental hecho y aprobado. En cambio, con el decreto tiene que hacer un estudio para cada prospecto que determine, y ahí es donde el Estado toma la decisión de si le aprueba o no, o le da la viabilidad ambiental. Cada prospecto es cada etapa, podríamos decir. Es que en un territorio de 2.000 kilómetros cuadrados puede ser que la empresa encuentre un sitio de 5 hectáreas donde encuentre que tiene potencial para hacer un pozo y la posibilidad de extraer petróleo. Ahí en ese terreno tiene que hacer un estudio detallado. Y vean que hay una incertidumbre, por eso es que el decreto resuelve con esa lógica, porque una empresa petrolera que entra a hacer exploración no sabe si hay prospectos. Y solo lo sabe hasta que haga la investigación. Digamos. Sí, los yacimientos, potenciales yacimientos. Don Freddy. Hay que hacer varias aclaraciones. La lógica del decreto favorece no al Estado costarricense, favorece a las empresas petroleras, porque el reglamento claramente decía que el contratista presentará previo a la firma del acto adjudicatario el estudio de impacto ambiental para seguir adelante con el estudio de impacto ambiental propiamente dicho, como tiene que ser. En el juicio se alegó por 2 veces y las 2 veces fue rechazado por el tribunal de que esto era muy oneroso para las empresas petroleras. Jamás, y así lo han dicho los tribunales, puede considerarse aspectos económicos o financieros para justificar un debilitamiento de las normas ambientales, y menos para empresas y corporaciones petroleras que no son las nuestras, que son extranjeras, que vienen supuestamente a aprovechar el petróleo de Costa Rica, dejando una regalía a Costa Rica del 10% o el 11%, de acuerdo como está en la ley de hidrocarburos. Es decir, aquí lo que estaba señalando era requisitos estrictos, como existen en muchos países del mundo, fundamentalmente en Noruega, por ejemplo, que el que quiera venir a explotar petróleo de Costa Rica haga la inversión adecuada, haga los estudios ambientales adecuados previo a firmar un contrato con el Estado. Don Alan acaba de decir que sí, que hay que presentar un estudio de impacto ambiental con una revisión bibliográfica, porque eso fue lo que hizo Malone Oil, una revisión bibliográfica, a ver qué información obtiene para poder presentar, para poder optar al contrato, y están peleando por firmar el contrato. Es otra cosa. Harken o MKJ Exploration hizo una reflexión sísmica, un proyecto de reflexión sísmica en 500 kilómetros cuadrados de más de 5.600, que era la adjudicación, con una garantía ambiental que no llegaba a $8.000, y sin embargo después estaba amenazando a presentar una demanda por $57.000 millones al Estado por esto. Yo entiendo la posición de don Alan, porque don Alan fue el redactor de este texto, eso lo puede decir don Alan aquí, lo puede reafirmar, y él trabajó como tal cuando era secretario general de la CETENA en el gobierno de José María Figueres con don René Castro. Entiendo la posición que defienda su decreto, pero eso jamás se puede pensar que es un decreto favorable a Costa Rica. Costa Rica debilita sus normas ambientales
las normas incluso posteriores que también se establecieron, la ley de la biodiversidad, la ley orgánica del ambiente, el mismo artículo 50 de la Constitución Política, donde merecemos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Costa Rica no puede abrir su país en 27 bloques, como está ofrecido, es un queque grandísimo. Malón, si no me equivoco, tiene una concesión de más de 9.000 kilómetros cuadrados también, y que se le pida nada más, o por lo menos así pasó, que presente un estudio bibliográfico de referencias para ver qué información hay sobre petróleo en Costa Rica, y eso se presente con un estudio de impacto ambiental y se le apruebe como tal, porque el decreto así lo permite. Dice que son actividades que no tienen alto impacto significativo, en contra de lo que teníamos. Lo que teníamos era un reglamento de la ley de hidrocarburos con una parte ambiental ejemplar. Ese decreto se publicó en forma secreta. Ese decreto salió publicado en un alcance de una gaceta que nadie conoció, a nadie se le anunció. Cuando estábamos en la lucha contra Harkin, nadie sabía la existencia de ese decreto. Costó mucho conseguirlo para saber qué era lo que estaba aplicando Harkin cuando firmó el contrato con el presidente Miguel Ángel Rodríguez y la ministra de Ambiente Elizabeth Odio. Aquí realmente lo que se ha hecho reiteradamente es el tribunal, después de escuchar los criterios técnicos, por ejemplo, del Colegio de Geólogos de Costa Rica, hubo un geólogo presentado por la Procuraduría como técnico a favor de mantener el decreto, que encontramos en el mismo juicio que ese mismo geólogo estaba participando como asesor de Malón y de Harkin por otro lado, y era presentado por la Procuraduría en ese momento. Ahora no repitió en el segundo juicio, pero estuvo presentado como testigo en la primera oportunidad. Entonces, tenemos situaciones donde vemos claramente que el país jamás se puede argumentar que el país, debilitando las normas ambientales que se oponen, por ejemplo, a la ley de la biodiversidad, que establece en su artículo 94 que los estudios de impacto ambiental no se pueden fraccionar. Aquí se está hablando de un fraccionamiento de un estudio de impacto ambiental, tenemos otra legislación que lo impide también, y por eso no es de extrañar que por 2 veces consecutivas el Tribunal Contencioso Administrativo, con jueces diferentes, 6 jueces diferentes, en forma unánime, han rechazado o han acogido la demanda presentada contra ese decreto. Alan Astorga. Sí, bueno, don Freddy mismo da la prueba de la efectividad del decreto. En el caso de Harkin, la demanda no prosperó precisamente porque el decreto estaba vigente. Y el decreto decía que si encontraba un prospecto tenía que hacer el estudio de impacto ambiental detallado, en ese caso en la zona de Moín, y el estudio que preparó la Harkin en aquel momento fue rechazado por la Setena, no se le dio viabilidad ambiental y la Harkin por eso no pudo continuar con la demanda. ¿Por qué se rechazó? Porque no se consideró ambientalmente viable la propuesta del proyecto, de la exploración, la perforación que se quería hacer en el mar, y Harkin no demandó porque el decreto estaba vigente, el decreto protegía a Costa Rica, precisamente porque el decreto decía que tenía que hacerse un estudio de impacto ambiental para cada fase de prospección o de exploración intensiva. Vean, el problema es que la misma legislación nuestra dice que nosotros no le podemos pedir a un contratista lo imposible. Ninguna empresa petrolera que venga y adquiera, digamos, o una entidad que adquiera 10.000 kilómetros cuadrados para hacer exploración petrolera puede saber ya de antemano dónde va a perforar. En principio, de acuerdo a la normativa vigente, eso solo lo va a saber hasta varios años después de que haga la investigación. Entonces, decirle que tiene que hacer el estudio de impacto ambiental sabiendo dónde va a ser las fases de exploración o las exploraciones y las perforaciones petroleras desde antes es un imposible, no tiene lógica. Entonces, en ese caso, lo más recomendable sería derogar la ley de hidrocarburos, que yo en eso me parece, yo estoy de acuerdo, porque más bien esta decisión del Tribunal Contencioso Administrativo deja en estado de indefensión a Costa Rica, y contrario a lo que dice Freddy, más bien favorece a las empresas petroleras, porque entonces una empresa petrolera va a venir... ¿Por qué las favorecería? Si, digamos, porque lo no que van a tendrían que hacer es invertir hacer en un solo estudios. estudio de impacto ambiental a la entrada, Para diciendo, todos los bueno, prospectos. si encontramos prospectos, vamos a aplicar tales procedimientos, pero sin saber en dónde van a ser, y
si se les da la aprobación, luego ya no hay manera de decirles no. Pueden llegar y proponer la perforación petrolera en una zona cercana a un humedal o en una zona muy frágil ambientalmente, y ya Setena no va a tener la posibilidad de decir que no, porque el contrato quedó basado en la primera viabilidad ambiental. Tenemos que tener confianza en la forma en que el Estado regula los contratos. El contrato de Harkin quedó claro de que estaba sujeto a este decreto que ahora se quiere anular, y por eso fue que no prosperó la demanda. Entonces vean la confusión, porque al eliminar el decreto más bien queda el país en estado de indefensión desde el punto de vista ambiental, y eso me parece un error. Por eso a mí me parece que es importante que la Procuraduría apele esa decisión, porque hay que profundizar más en este tema, porque teniendo la ley, teniendo la moratoria en este momento en el país no está pasando nada desde el punto de vista de exploración petrolera, pero si la moratoria se levanta, este tema adquiere muchísima importancia, y para mí sería el peor error que podría cometer Costa Rica el derogar ese decreto. Y otra cosa que quiero mencionar es que Freddy dice que el estudio que presenta la empresa petrolera es un estudio de investigación bibliográfica, etcétera, y yo le reconozco que eso ocurrió antes de que Setena tuviera los procedimientos técnicos que tiene ahora. Setena desde el 2004 hasta ahora ha sido equipada con un montón de herramientas técnicas. Hay un decreto ejecutivo del 2006 que dice cuál es el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental, y que es muy riguroso, y que ahora una empresa petrolera para la fase prospectiva tendría que cumplir con esas reglas del juego. Sería risible que lleguen con un documento pequeñito diciendo, bueno, solo vamos a hacer investigación bibliográfica. Están obligados a cumplir un decreto muy riguroso y cumplirlo completo con todo un proceso de participación pública, para que al final el Estado y la sociedad decidan si se otorga o no la viabilidad ambiental para que una empresa petrolera inicie fase de prospección. Tenemos que hacer un corte. Don Freddy, no sé si ya estamos listos para hacer ese corte, porque mandaríamos ya y venimos para que ellos terminen de cerrar con este tema que tenemos esta mañana. Usted nos dice, don César Barrantes, si ya estamos listos. Vamos a la pausa y ya venimos con este tema, con esta discusión que estamos abordando sobre el decreto que permite a las empresas petroleras, vamos a ver, el estudio de impacto ambiental que permitiría o no a las empresas petroleras realizar exploración. Al cancelar tu marchamo en Banco Cristal, el marchamo de este y el próximo año te podrían salir gratis. Son 5 ganadores de 1 millón de colones cada uno. Recibí 2 acciones electrónicas para participar en el sorteo cancelando en bancocristal.com. O recibí una acción electrónica si cancelas en cualquiera de nuestras tiendas. ¿Qué esperas? Paga tu marchamo en Cristal y te podría salir gratis por 2 años. Cristal, el banco que nació para la mujer. En la Asociación Prehospital Nacional de Niños Parque de Diversiones hemos trabajado durante 63 años en beneficio de la niñez costarricense. El apoyo que nos brinda el INS desde hace 18 años al donar la póliza de incendio todo riesgo, más la tranquilidad de contar con otros seguros que protegen nuestras instalaciones, nos permite continuar con nuestra misión de mejorar la calidad de vida de los pequeños que son atendidos en el Hospital Nacional de Niños. Gracias al INS, hoy nos sentimos más seguros y protegidos. En el INS no solo ofrecemos seguros, promovemos el bienestar de todos los costarricenses. Nuevos planes Naranja. Ahorre con un propósito. Elija sus propios plazos, cuotas y gane intereses diarios. Su dinero es inembargable y puede disponer de él en cualquier momento. Puede abrir su plan Naranja en nuestra página web. Banco Popular. Valoramos su trabajo. FODESAF. Sus recursos vienen del gobierno y de los patronos. Y con ellos se financian programas de salud, educación, vivienda y protección social. Manteniendo al día sus cuotas, los patronos mejoran la calidad de vida de muchas personas que se benefician de estos programas. Si usted es patrono y no tiene deudas, podrá obtener su certificación sin costo en fodesaf.go.cr. FODESAF, la solidaridad tiene cara y nombre. Levante la mano el que quiere un Nissan X-Trail 2018.
Participe pagando todo con sus BN tarjetas de débito y crédito, porque por cada 10.000 colones acumulados en compras, recibe una acción electrónica. Además, se sortearán 7 BN tarjetas con $1,000 cada una. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Aplican restricciones. Ve reglamento en www.bncr.fi.cr. Y antes de irnos al corte, pues estábamos acá con don Freddy Pacheco, ambientalista, y también don Alan Astorga, geólogo, hablando un poco sobre la derogación de un decreto del año 98, el cual, según don Freddy Pacheco, tenía unas leyes débiles o unos capítulos débiles para lo que era la regulación de la explotación petrolera en nuestro país. Y pues regresamos acá, don Freddy, usted quería refutar lo que decía don Alan. A mí me queda una duda importante, porque don Alan dice que no tiene sentido que antes de saber dónde hay yacimientos posibles de petróleo tengan que presentar un estudio de impacto ambiental sin conocer dónde podría estar el petróleo, digamos. Pero usted dice que sí, antes de eso debería presentarse por cada uno de los prospectos. ¿Por qué? Bueno, primero aclaremos que el estudio de impacto ambiental no se puede fraccionar. Segundo, fraccionar es que no se puede hacer por partes. No. Aunque dice la ley de la Astorga, biodiversidad lo ha señalado muy claramente, y la técnica nuestra también, artículo 94, si no me equivoco, de la ley de la biodiversidad. Segundo, ¿por qué hacerle fácil a una corporación petrolera multimillonaria que venga a hacer un estudio de impacto ambiental solo porque es difícil o que va a gastar mucho dinero o que no tiene sentido hacerlo en todo el área? La lógica es tan atravesada que veamos el caso de Harken, que mismo mencionó Alan, y todos conocemos porque luchamos contra la aprobación del estudio de impacto ambiental de Harken para Limón. A Harken se le rechazó el estudio de impacto ambiental, el propiamente dicho, el grande, como perfectamente se puede rechazar uno, como estaba señalado en el reglamento de la ley de hidrocarburos, previamente a la firma del contrato. ¿Por qué llegar hasta después de tener el contrato firmado a ver un estudio de impacto ambiental propiamente dicho? ¿Por qué comprometer al Estado, que no sabemos hasta dónde puede llegar, no sabemos cuáles fueron las razones por las cuales Harken no siguió adelante con la demanda, pero por qué comprometerlo si está protegido el Estado con el reglamento de la ley de hidrocarburos adecuadamente y muy bien planteado? ¿Por qué cambiar algo publicado y pocos meses después cambiarlo otra vez para facilitarle a las empresas petroleras? ¿Acaso Costa Rica necesita de empresas petroleras? ¿Acaso no es peligroso la exploración y explotación petrolera? ¿Por qué esperar a que se haga exploración petrolera por partes, que también es peligrosa, cuando tenemos un reglamento a la ley de hidrocarburos que protege esto, pidiendo el estudio de impacto ambiental propiamente dicho completo? Es que ese es el enredo que nosotros podemos tener. No hay nada a favor de Costa Rica con ese decreto. De hecho, el que lo firmó, el presidente que lo firmó, en mi casa, el 14 de diciembre del año pasado, casi que un año, a hoy, José María Figueres dijo: yo estoy en contra de la firma del decreto que firmé en el 98, porque él ya había analizado la situación y dice en esa misma publicación: ahora yo estoy en contra del petróleo, en contra del gas, a favor de los biocombustibles, a favor de las energías limpias, como Costa Rica tiene que estar buscando. ¿Por qué vamos a seguir desde la Procuraduría del Estado tratando de proteger a las empresas petroleras? Porque una acción de la Procuraduría en este momento, se lo digo directamente a don Julio Jurado Fernández, que es el procurador actual, que él no tuvo que ver nada con esto antes, que sí estuvo en SINAC, en Sistema Nacional de Leyes de Conservación, revise muy bien la acción, porque quieren apelar. ¿Apelar qué? ¿Con qué argumentos? Los mismos argumentos, lo escuchamos ahora al inicio de la presentación, los mismos argumentos utilizados en el juicio, durante los dos juicios, que ya está caduco cuando está vigente, que yo no tengo derecho para presentar una cosa como esta cuando se ha demostrado que sí, que que la parte legal no tiene que ver. René Castro argumenta por otro lado que la moratoria no permite aplicar, la moratoria tiene fecha, tiene límite, e incluso sí, algunos podrían hasta considerarlo, se puede levantar en cualquier momento. Claro, en cualquier momento se puede levantar. Empezó con don Abel, después siguió con Laura, ahora siguió con... Pero puede llegar a cualquier, en cualquier momento y dejar vigente un decreto ejecutivo que le dice en dos platos a las empresas petroleras: vengan,
presenten ustedes cualquier estudiecito sin impacto. Sobre ese estudio, presenten un estudio de impacto ambiental. Obtengan la aprobación de la CETENA como hizo Harken y como hizo Malon. Y váyanse a firmar con el Estado el contrato de exploración y explotación petrolera, sujeto a la presentación posterior de un estudio, pero ya lo pueden presentar. Así se hizo. No estamos hablando de nada hipotético. Es que, insisto que es más bien muy peligroso, Freddy, eso, porque yo coincido, yo soy de la idea de que tenemos que derogar la ley de hidrocarburos y promover la descarbonización de la economía, avanzar en los acuerdos de París y promover que Costa Rica trabaje con otro tipo de energía. El problema que tenemos real es que quien tiene que derogar la ley de hidrocarburos no es don José María Figueres, sino la Asamblea Legislativa. Entonces, el problema claro es que en este momento hay una moratoria, pero cualquier nueva administración de gobierno que llegue ahora a partir de mayo del próximo año podría decidir levantar la moratoria. Si levanta la moratoria, hay empresas petroleras que, amparados en esta situación de lo que plantea el Tribunal Contencioso, anular el decreto, que yo insisto que protege al país desde el punto de vista ambiental, lo que lo va a dejar en estado de indefensión. Porque entonces eso sí favorece a una petrolera. La petrolera solo tendría que hacer un estudio, pero vean que haría un estudio de impacto ambiental sin saber dónde va a ser las perforaciones de explotación. Pero tiene el área. La CETENA, sí, pero pueden ser 10.000, 8.000, 20.000 kilómetros cuadrados de estudio. Y le es difícil a las empresas petroleras que lo hagan. Es que, Freddy, el problema es que la lógica es que primero hay que investigar, hacer la prospección científica de dónde están los yacimientos. Y eso solo se puede hacer hasta que el contrato esté firmado. Esa es la paradoja del asunto. Por eso es que yo digo que la ley de hidrocarburos y el mismo reglamento de la ley de hidrocarburos están malas, están mal redactados. No fueron construidos con esa lógica. Entonces dejan al país en estado de indefensión. Por eso ese decreto no lo hicimos para favorecer a las petroleras, fue para proteger al país. Pero la favoreció. No, porque en el caso Harken no prosperó, precisamente porque el decreto estaba vigente. Harken nos hubiera demandado si este decreto que ahora se quiere anular no hubiera estado vigente. Con Harken jamás el presidente Miguel Ángel Rodríguez y la ministra de Ambiente Elizabeth Odio jamás hubieran firmado este contrato. No demandaron. De 41 páginas. Por eso no demandaron. ¿Por qué firmaron este contrato? Porque se dice claramente, porque se fue aprobado el estudio de impacto ambiental. Claro. Ese del decreto ejecutivo. Sin el decreto ejecutivo, pero el contrato no estaba por encima sin el decreto ejecutivo no habría habido aprobación de estudio de impacto ambiental. No, pero es que solo la fase prospectiva, pero el contrato no estaba por encima del decreto ejecutivo, el contrato es posterior al decreto ejecutivo, y el decreto es muy claro que dice que cuando se identifica un prospecto se tiene que hacer el estudio de impacto ambiental. Por eso Harken determinó un prospecto en Moín, hizo el estudio de impacto ambiental y la CETENA le dijo que no. Harken no demandó. ¿Por qué? Porque Costa Rica estaba protegido por lo que decía el decreto, que la empresa estaba obligada a hacerlo. No sabemos aquí por qué Harken no demandó. Ellos estaban interesados, incluso en el juicio. En el juicio estuvieron ahí sentados también viéndolo. Y Malon estuvo participando como coadyuvante pasivo en el juicio también, a la par de la Procuraduría. Es decir, hay interés de ellos, por supuesto, en que se mantenga el decreto. Interés clarísimo de ellos en que se mantenga el decreto. El decreto fue derogado porque lo que dice el fallo excelente del Tribunal Contencioso no deja duda. El tribunal lo que dice es: se anula el decreto ejecutivo publicado en tal alcance de Gaceta de tal fecha y se restablecen, se recuperan, se reintegran todas las normas ambientales derogadas con ese decreto ejecutivo. Es que el mismo texto lo dice: se están recuperando las normas ambientales que protegían a Costa Rica frente a empresas petroleras que se aprovecharían, ahí sí coincidimos, de una ley de hidrocarburos que muchos geólogos la están promoviendo otra vez, de una ley de hidrocarburos donde establece que las regalías que se puede llevar una empresa como Harken, como Malon, o Shell, o Exxon, lo que sea, a Costa Rica, llegan casi al 90% del petróleo extraído. A Costa Rica le dejan solo el petróleo derramado. Y estamos hablando de una actividad muy peligrosa. No vamos ni a discutir de eso. La explotación petrolera es muy peligrosa y fundamentalmente en el mar. ¿Cómo dejar eso a la libre? Si Costa Rica quiere un modelo de desarrollo diferente, protejamos el ambiente, hagámoslo como tal. Y si quieren venir a explotar petróleo con esa ley de hidrocarburos, que lo hagan pero cumpliendo con el reglamento tal y como estaba redactado. 17 artículos
derogado, repito, a escondidas, nadie se dio cuenta, publicado en un alcance de una gaceta de 4 páginas. La primera página nada más decía: se crea el premio Claudia Paul, eso es lo que se declaraba ahí, y en la segunda página aparece el decreto derogado que deroga las normas ambientales sin título siquiera, sin anunciarse. Hubo que buscarlo años después, y porque ya se estaba aplicando. Entonces, lo único que lo conocían ese decreto eran las empresas petroleras. Pero nuevamente están esas normas ambientales en la ley de hidrocarburos, están activas. En el reglamento de la ley de hidrocarburos están, bueno, todavía no, hasta que no quede firme el fallo del Tribunal Contencioso. Sería muy peligroso para el país. Y el fallo del Tribunal Contencioso, otra vez, con los mismos argumentos, quiere ser apelado por la Procuraduría. Así que estamos en un asunto legal también, pero lo cierto es que el país no puede permitir, no debería permitir que se exponga nuevamente a suscribir contratos de protección petrolera con empresas, con corporaciones petroleras, sin tener el estudio de impacto ambiental propiamente dicho. Es que el problema es un problema de reglas de juego y seguridad jurídica. Si se activaran esos artículos del reglamento, la ley de hidrocarburos, que son de previo a la ley orgánica del ambiente, previo a la CETENA, al desarrollo de la CETENA, más bien estaríamos, insisto, en estado de indefensión ambiental. Y eso es muy peligroso mientras esté vigente la ley de hidrocarburos. Por eso yo creo que me parece correcta la decisión de la Procuraduría, porque hay que ir hasta las últimas consecuencias en defender. Y ya casación es lo último, digamos, si ahí no lo ganan, ahí quedaría. Sí, pero me parece que es correcto que se profundice más en el análisis de esto. Bien, muchas gracias, Freddy Pacheco, Alan Astorga. Se nos ha acabado el tiempo, tenemos que ir a una pausa, pero también ya hay comentarios que ustedes generaron. Así es, nos dice Kenneth Fernández Jiménez: Costa Rica aspira a ser carbono neutral y permite explotación de petróleo, qué contradicción. Y también nos dice Patricia Navas: don Freddy Pacheco, me agrada su punto de vista y lo apoyo. Eso es parte de las reacciones que tenemos a través del Facebook, y vamos a hacer una pausa. Ya venimos con nuestro próximo tema, que tiene que ver con las especialidades de la Universidad de las Ciencias Médicas, UCIMED, y un convenio con la CAA. Quédese con nosotros.